noches a todos. Estamos en su programa Testimonios, aquí otro jueves más, con una interesante plática para todos ustedes. Pues un saludo a todas las personas que hoy nos acompañan, ya que la semana pasada no hubo programa, bueno, por unos asuntos que pues lo lamentamos, pero bueno, ya estamos ahora con ustedes y con otro invitado, pues que yo creo que el tema va a ser muy interesante para ellos y bueno, pues como saben, nuestros invitados, pues no solamente manejan un tema, ¿no? Manejan bastantes. Y creo que, pues, el invitado de hoy es este caso. Bueno, allá en el estudio, pues nos acompaña Juan Ramón Rodríguez, que está con nosotros, y pues también nuestro productor. Les mando un saludo muy grande, en sana distancia, hasta el estudio de Tercera Llamada Radio. Sí, buenas noches a todos ustedes. Una producción de Cristian Aguilar. Medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como 3A Llamada Radio, para que sean tan gentiles en dejarnos sus comentarios, dudas, sugerencias. Los chats están abiertos, podemos interactuar con ustedes. Hasta España, saludos a quien sigue los audios por ivox.com. Muchas gracias, muy gentiles. Oye, Fabi, pues sana distancia, pero sano tiempo también, ya son varias semanas, ¿no? Confinados. Sí. Pues sí, ya bastante tiempo, bueno, ya el tiempo pues no, como que no era lo que los mexicanos esperábamos, y pues yo creo que ya para muchas personas ya en verdad los efectos de este encierro pues ya se están haciendo notar fuertemente, ¿no? Pues sabemos que pues puede haber ansiedad, puede haber un montón de síntomas, ¿no? Que esto produce, pero pues bueno, siempre recordarle a la gente que hay que cuidarse, ¿no? O sea, ya cada vez nos enteramos de casos más cercanos, ya nos hemos visto afectados nosotros o nuestros familiares por esto. Entonces, por favor, cuídense, quédense en casa o tomen todas las medidas necesarias, pues para que todos sigamos aquí. Muchas gracias. Oye, ¿y qué vamos a hacer esta noche? Pues mira, ahora tenemos a Adrián Eleazar Segundo González. Él es cazador de libros y pues hoy tenemos un tema, muy interesante, que es la ufología férica. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a su programa, que ya he visto varios de sus videos. Están buenísimos, interesantes. Ya casi tienen un nuevo fan. Muchas gracias. Es tu casa, Adrián. Bienvenido. Muchas gracias. Pues cuéntanos, Adrián. O sea, cazador de libros yo creo que es algo que no se había escuchado en el programa y yo creo que pues a lo mejor no en ningún otro lado. ¿Por qué cazador de libros? ¿Por qué cazador de libros? Porque yo desde niño siempre tuve la pasión por aprender, la pasión por saber más, por enterarme de cómo funcionaban las cosas. Y entonces, pues desde que aprendí a leer, o sea, imagínense, mi primer libro lo leí a los 6 años, fue el Ramayana de Valmiki, en la edición la de sepan cuántos, imagínense. Ya desde ahí se me iba prefigurando más o menos a dónde iba. Ya antes de eso, pues ya desde chiquito veía revistas, o sea, antes de aprender a leer, pues inclusive nada más las veía. Inclusive ya en los temas más o menos que nos ocupan, pues por ejemplo a mí me tocó tener contacto desde muy chico, desde muy pequeño, con por ejemplo revistas como Contacto Extraterrestre, ¿no? Con Duda, ese tipo de revistas que ya más o menos fueron prefigurando pues a lo que me iba a dedicar, ¿no? Claro. A lo mejor también sería interesante platicar por qué me interesan desde niño este tipo de temas, ¿no? Antes de entrar directamente a lo que es la cacería de libros. Sí, oye, Adrián, fíjate que nosotros hemos observado que muchas de las personas, por no decir todos, algo sucede en su infancia, algún fenómeno Claro. dirige su existencia y les crea interés por este tipo de temas. ¿Te pasó algo en la infancia? Claro, miren, para empezar, yo provengo de una familia, de un grupo de gente, que lo sobrenatural, lo metafísico, pues es parte de la vida diaria. No es como el común de los mortales en Occidente, donde el racionalismo, el positivismo, el materialismo ha triunfado. Entonces toda esa parte de nuestro ser, toda esa parte humanística de nuestro espíritu, pues está muerta. Entonces para mí era muy natural desde muy pequeño, casi desde bebé, oír historias,
por ejemplo, pues de lo que llamaremos de espantos, ¿no? Porque mi familia proviene básicamente de Michoacán, tanto de Zamora y de un pueblito que se llama Churincio. O sea, imagínense, era un pueblito que todavía, yo creo, ya ha entrado el siglo XX, ¿no? Y me estoy yendo inclusive a los mejor 60s, 50s, 60s, inclusive 70s, pues no había ni luz. Entonces estaban casi en la Edad Media. Entonces a ellos les tocó pasar de la Edad Media a la Edad Moderna de forma directa. Entonces imagínense, yo teniendo ya esos precedentes, teniendo ya esas bases, ese horizonte de comprensión, donde lo sobrenatural era parte de la vida diaria, pues imagínense, desde muy pequeño ya tuve una sensibilidad muy especial, algunos dirán inclusive alguna especie de segunda vista, pues para tener contacto o captar todo lo que es el abanico de los fenómenos sobrenaturales, ¿no? Y les puedo platicar varias experiencias. ¿Y tus lecturas entonces empezaron a ser de misterio? Pues básicamente de varios temas, ¿no? Porque ya desde muy chico me interesó, por ejemplo, la ciencia, ¿no? La ciencia en todas sus vertientes, pero sobre todo también la técnica, la industria aeronáutica, ¿no? Los aviones y los coches siempre fueron mi pasión. Entonces, más o menos por ahí ya fui entrando. Pero, por ejemplo, Juan Ramón me platicaba, a ver, ya desde muy chico, normalmente todos los que nos dedicamos a esto, tenemos contacto pues algo nos pasó, que es el punto de inflexión que cambia la vida, que nos vaya dirigiendo, ya nos va dando un camino, ¿no? Por dónde nos vamos a desarrollar, ¿no? Puedo platicarles tengo muchas diferentes experiencias desde muy chiquito, ¿no? Yo me acuerdo inclusive hasta de bebé, acordarme de cosas, ¿no? De conocer personas, pues que no eran de mi entorno familiar, ¿no? O sea, ya tenía yo esos recuerdos, ¿no? O sea, algún tipo de reencarnación. Pero básicamente perdón, Juan Ramón. No. Pero vamos a decir, a lo mejor el evento que ha sido más significativo para mí, que más ha sido uno de los más trascendentes, fue pues un avistamiento directamente con un platillo volador, ¿no? A lo mejor dentro del mundo de la ufología existe gente que dice, yo he visto un ovni, ¿no? Porque yo hago a veces esas distinciones, ¿no? Un ovni a lo mejor es una bolita, es una esferita, es una cosa que no podemos prácticamente saber realmente cuál es su origen. Pero yo he sido de las pocas personas muy afortunadas de haber visto lo que es ya un platillo volador, ¿no? O sea, como lo describen, al menos desde ya dentro de lo que es la era de la ufología, desde los 50 para acá, ¿no? Y si quieren, bueno, si me dan, si ustedes me lo permiten, pues les puedo platicar también cómo estuvo esta experiencia, porque es muy interesante. Sí, adelante. Es tu programa, adelante. Ay, bueno, gracias. Déjenme voy por mi cafecito, ¿no? Sí, adelante, no te preocupes. No, aquí siéntete cómodo, por favor. También soy un poquito bromista, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió aproximadamente entre, más o menos lo que recuerdo, 1982 y 1983. Yo tendría 4 o 5 años por ahí. Iba caminando con mi mamá, ya era el atardecer, ya eran como entre 5 y 6 de la tarde más o menos, es lo que recuerdo. Hagan de cuenta con esos atardeceres que ya se quiere poner rojito pues todas las nubecitas, ¿no? Está despejadito, está clarito el cielo, pero las pocas nubes que hay se empiezan pues como a ponerse de un tono rojizo, ¿no? Pues íbamos caminando, ¿no? Íbamos a la farmacia, ¿no? Normal, ya en plena ciudad, o sea, nada estaba fuera de lo común. Pero de repente nos empezó a sacar de onda y nos espantó que en el contraflujo, o sea, gente que venía de frente, o sea, venía corriendo, pues espantada, alterada, ¿no? Así como que, y ahí sí ya nos entró un poquito antes el presentimiento del cierto miedo de que algo raro, algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Esas personas que venían corriendo en contraflujo, pues ya habían visto qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero nosotros todavía no. Luego platico que se nos hizo muy, muy raro. Había un señor que se llamaba Don Pepe, que ya como era jubilado, se dedicaba a arreglar bicicletas. Él abría el zaguán de su puerta, sacaba las bicicletas y ahí las estaba arreglando. O sea, arreglaba, vamos a decir, lo que eran las bicicletas del barrio. Pero se nos hizo nos espantó muchísimo.
que el señor, hagan de cuenta, empezó a levantar las bicicletas y aventarlas para adentro. Aventarlas, pero así desesperado, ¿no? Asustado. Y agarra y que le cierra el zaguán. Pero pues nosotros todavía no nos caía el 20, aquí como decimos en México, que no nos dábamos cuenta de qué estaba ocurriendo. De cuenta que íbamos en una calle, de los dos lados habían casas, ¿no? Pero exactamente la farmacia estaba enfrente de un baldío que era muy grande, un baldío, pues al menos yo de niño lo veía gigantesco, ¿no? Es un baldío que ya ahorita pues inclusive hay casas y construcciones. Pues vamos viendo a la gente que está espantada, también nosotros ya alterados, pues vamos a la farmacia, ¿no? Porque para empezar era el único lugar que estaba abierto de la calle. No había no había tienditas, no había papelería, no, nada, estaba la farmacia. Volteamos a la izquierda, o sea, ya cuando llegamos a lo que es el baldío, y nos damos cuenta qué es lo que estaba provocando el terror de las personas que estaban en la calle, ¿no? Haz de cuenta que volteamos y era, pues ahora sí como normalmente se describe, un platillo volador. Un platillo volador que estaba a baja altura, o sea, estaba cerquita, no estaba a nivel de la calle, pero un poquito más arribita. Hagan de cuenta que lo veíamos así por abajo. Era como, hagan de cuenta, con una superficie metálica muy pulida. No, era como si estuviera cromado, pero tenía una tonalidad, yo hasta donde lo recuerdo, como cobriza o como entre dorada y cobriza. Hagan de cuenta, estaba así que estático, estaba flotando, o sea, no estaba volando, estaba flotando. Y a su alrededor tenía unas lucecitas rojas y azules, o sea que no tocaban la estructura, sino que le daban vueltas alrededor, a distancias muy regulares, y así dándole vuelta. No se oía absolutamente ni zumbido, no se olía nada, no, estaba ahí, o sea, como si, no se escuchó ni cuando llegó, ni se oían motores, no había viento, nada, y era plena luz del día, ¿no? Y así cerquita. Pero le digo, normalmente cuando uno tiene encuentros con este tipo de lo desconocido, se despiertan en el interior de nosotros como un sentimiento de autoprotección, ¿no? De, ¿saben qué? Yo como le diría, patitas, ¿para qué las quiero, no? Nosotros nos echamos a correr, o sea, ahora sí a huir, a la desbandada, y nos metimos precisamente en la farmacia. Ya llegamos a la farmacia porque todas las personas que estábamos en ese pedacito de la calle, nos metimos a la farmacia, porque todos estábamos muy espantados. O sea, imagínense, o sea, tratan de visualizar, ¿no? La cosa ahí, cerquita, a unos, no sé cuántos metros, pero no estaba muy lejos, sobre el baldío, como si quisiera aterrizar. No vibraba ni nada, ni sin hacer movimiento, con las luces rojas y azules dándoles vueltas. Pues no sé, a mí se nos hizo espantosísimo. Entonces, curiosamente nos metemos en la farmacia y no nos quedamos en la puerta de la farmacia, nos vamos hasta adentro y todos nos apilamos hasta adentro, hasta dentro de la farmacia, ¿no? ¡Ah! Todos bien espantados. Imagínense, yo era niño, tenía como entre 3 y 5 años. Mi mamá iba con mi mamá. Y bueno, estaban algunas personas que conocemos ahí pues que conocíamos, ¿no? Pero varios ya han fallecido, ¿no? Ya de la colonia, ¿no? Donde vivíamos. Y ya después salió un valiente, no, voy a ver si ya no está, ¿no? Ya va saliendo, se asoma, ya no había absolutamente nada. Entonces, ese fue uno de las cosas que me pasaron, entre muchas, que empezaron a prefigurar mi gusto por este tipo de temas, ¿no? Claro. Y como te decía Ramón, ¿no? Pues hemos encontrado que algo pasa, ¿no? O sea, algo pasa que detona que detona como la guía o el camino a seguir, ¿no? De esta inquietud, ¿no? Por conocer, por investigar, por saber o por buscar por lo menos una explicación o una verdad, ¿no? Para muchas personas. Yo veo que tú lo has encontrado en los libros. Claro, y también surge de una necesidad, por ejemplo, como comentas, de autoexplicarse, ¿no? De buscar ¿por qué pasó esto, no? Después de esa experiencia les puedo platicar de esta y algunas que tuve. Pues de niño le tuve terror a estos tipos de temas, en específico los ovnis, ¿no? A mí cuando estaban platicando, después de que pasó platicaban de ovnis, casi me agarraba así la cara, ay, no, ya no hablen, y me tapaba los oídos, ay, cállense, no cuenten, ¿no? Y tenía muchas pesadillas nocturnas. De hecho, llegué a soñar cómo ese platillo volador que les estoy comentando, cómo desde adentro nos veían,
cómo nos veían a mi mamá y a mí, cómo íbamos caminando en la calle. Entonces, esa imagen, que la tuve muy recurrente durante varios años, pues me causó un terror tremendo. Entonces, esto también me hizo que me empezara a interesar por el tema. En cuanto aprendí a leer, pues empecé a hacerme de algunas revistas. Bueno, básicamente, como les decía, me llegaron a caer contactos extraterrestres, Duda, me empezaron a caer libros, en otras publicaciones como muy interesante, también empezó a llegar más información. Ya lo que nos platicaba también mi misma familia, ¿no? Porque mi misma familia tuvo varios encuentros, ¿no? Con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, poco a poco, precisamente, ya al ir estudiando, al irme familiarizando con el tema, a irlo conociendo con un poco mayor de profundidad, pues el mismo miedo se me fue quitando. Desde niño, ¿no? Desde niño ya llegó un momento que ya, de no poder ni abrir un libro de ovnis porque me daba pánico, pues me empecé a volver a hacerme apasionado de esto, ¿no? O sea, se convirtió prácticamente en mi vida, ¿no? ¿Tu biblioteca como de cuántos libros estamos hablando? No son muchos, porque hay quien tiene, no sé, miles, ¿no? Yo más o menos calculo que debo tener más o menos entre 3,000 y 3,500, ¿no? Pero son libros que básicamente están muy concentrados en todos los temas de misterio, ¿no? Aparte tengo de muchas cosas más, ¿no? Pero también, como luego les platico, tengo también una muy buena formación en otro tipo de temas, ¿no? Desde la matemática, la física, la historia, la filosofía, la lógica. Pero también, es que hagan de cuenta, de repente me acostumbré a todo lo que me caía en las manos, pues estudiarlo, ¿no? Estudiarlo hasta donde, ahora sí hasta donde el conocimiento daba, ¿no? Entonces me fui haciendo muy asiduo precisamente ya desde chico a aprender directamente por mí mismo de los libros. Entonces, tengo más o menos, creo yo, porque desde hace ya, la verdad, hace muchos años que no los cuento, o sea, llega un momento que, como luego digo, ¿no? Esto se convierte en una cuestión ya de apilar libros, ya no de acomodarlos, ¿no? O sea, llega, de repente uno ya vive entre libros, duerme entre libros. Y la verdad es muy difícil, aunque les parezca medio extraño, medio pues sacado de onda, que uno ya no sabe cuántos libros puede tener. Claro. Yo estaba revisando tu canal y en un video dijiste algo como que el misterio como cultura, ¿no? Ah, sí, claro. Se me hizo una frase sumamente buena, ya que creo que uno de los objetivos de este programa es de quitarle ese mito o esa parte terrorífica o morbosa al misterio, ¿no? Sino que sea más de conocimiento e información. Claro, luego utilizo esa frase, ¿no? El misterio no solo es cultura, sino también pasión, ¿no? Luego a veces termino así los videos, o también digo, el misterio también es cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí en México ya tenemos, desgraciadamente se ha desprestigiado mucho el tema, entonces hay una como idea, sobre todo entre círculos intelectuales, de que esto es cosa de gente sin que hacer, o no sé cómo decirlo, no quiero decir las palabras, lo desprecian. Pero en países como España, Argentina, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, pues es un tema erudito, es un tema inclusive yo diría de alta cultura. ¿Por qué? Porque en el fenómeno OVNI y este tipo de fenómenos que están muy juntos, muy pegados, hagan de cuenta que sirve como eje, es el eje que une a la ciencia, une a la historia, une a la religión, une a la filosofía. Realmente cuando uno se pone a estudiar en serio lo que es el conocimiento normal, el conocimiento convencional, pero también el esoterismo, el hermetismo, el ocultismo y este tipo de temas de misterio, uno se da cuenta de la tremenda importancia que tienen para el humano y en general en todas las actividades, ya no me digan en la política, ¿no? Es clave todo este tipo de temas. Sí, claro que bueno, pues es una invitación a toda la gente porque pues esto te saca o te pone más dudas, pero pues te hace ver el mundo de otra manera, ¿no? Claro, uno luego ves, pues, existe esa idea, ¿no? Mientras más conozco, mientras más sé, más me doy cuenta de mi ignorancia, ¿no? Entonces se crea como una especie ya a veces de obsesión por querer saber cómo funciona todo, desentrañar misterios, o sea, sí, de repente ya es una idea obsesiva, ¿no?
Y eso mismo hace que uno se convierta en cazador de libros. Claro. Pues es que es una fuente muy fiable, ¿no? O sea, hay una fuente que puedes contrastar, una fuente que pues es importante para cualquier proceso de investigación, ¿no? Claro, claro, a de cuenta no es lo mismo de repente leer en un periódico, en una revista o ver, no sé, en internet o lo que sea, que nos refieran sobre un tema y pues felicidades, ¿no? O sea, pues hasta ahí llegó nuestro conocimiento, ¿no? No es lo mismo, a ver si es cierto, voy directo a la fuente, ¿no? A ver si este libro, papás, dice esto, si esta otra fuente me corrobora esto, si se van concatenando, si van saliendo más siempre aquí, ¿no? Es como un árbol con un montón de ramitas que se van indeterminando, ¿no? Van saliendo más y más y más, ¿no? O sea, cada libro a uno lo remontan, o sea, lo deja uno con más dudas, lo remonta a más textos, a más libros, a más fuentes, ¿no? Claro. A ir ampliando el tema, ¿no? Ujú. Pues perfecto. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas qué es la ufología férica? Bueno, ese es un tema extremadamente controversial, pero también yo diría hasta de vanguardia. ¿Por qué? Porque vamos a decir que aquí lo estamos enfocando un poquito al fenómeno ovni, porque a Ujú, veces el fenómeno ovni como que se convierte en guía, se convierte como en la punta de muchas otras disciplinas que están ujú, englobadas dentro del misterio, ¿no? Criptozoología, fantasmas, cuestiones féricas, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la ufología férica es algo que ya no es una idea realmente nueva, es algo que se maneja desde hace mucho tiempo. Bueno, a ver, voy a platicar más o menos sí, el escenario, ¿no? De cómo esto entra dentro del rompecabezas. Básicamente en el fenómeno ovni tenemos varias explicaciones, varias teorías, varias hipótesis para explicarnos el origen de los ovnis, ¿no? ujú, A finales de los 40, la teoría que tenía era la vanguardia, era la más aceptada, era la que los investigadores de aquel tiempo sobre la que andaban, es la de las armas secretas, ujú, ya sea de la Alemania nazi, como había acabado la era reciente de la Segunda Guerra Mundial, ya sean comunistas, o sea, del bloque socialista, vamos a decir, Unión Soviética, o armas del mismo Estados Unidos, Inglaterra o Canadá o algunos de sus aliados, ¿no? Como se mencionaba mucho, ¿no? Los platillos voladores de origen canadiense, ¿no? Otra de las teorías que empezaron a ganar fuerza poco a poco es la que se llama, y es la que normalmente el público en general está más familiarizada, pues es la teoría extraterrestre, ujú. ¿no? La teoría de que objetos, naves, platos voladores de otros mundos, al principio, en los 50, se hablaba mucho de que venían, inclusive de nuestro mismo sistema solar, pues son los que nos venían a visitar y nos estaban, pues, investigando, explorando. Algunos hablaban inclusive de una invasión inminente, sobre todo cuando, no sé si ustedes hayan hablado del concepto de ortotecnias, de Mimi Michel, que No. entonces de cuenta que Mimi Michel se dio a principios de los 50 y otros investigadores se dieron cuenta de que mucho de lo que están haciendo los platillos voladores, algunos lo interpretaron como que era un barrio de reconocimiento. Era un barrio de reconocimiento dentro del contexto militar de una fuerza extraterrestre, algunos dirían de Marte o de Venus, que estaba preparando una invasión a la Tierra. Ujú, Eso, más o menos ese era el contexto, ¿no? Poco a poco empiezan a surgir los contactados. Los contactados, que son los que tienen, pues ahora sí, contacto, es redundante, contacto con esas entidades, o sea, que nos empiezan a hablar de que, a ver, no son solo no son platillos voladores, no solamente vienen de otro planeta, o inclusive ya como se empieza a hablar de otro sistema solar o otro universo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, empiezan a tener contacto con estas entidades, ¿no? Entonces, nos empiezan, esa ramita de los contactados es como una evolución, es una cuestión muy interesante, de tanto grupos que tenían sesiones espiritistas, grupos que estaban familiarizados a lo mejor con el mundo de Blavatsky, o sea, ujú. Los de espiritistas Sinner, mediumistas. todos los que tienen que ver sobre las cuestiones, vamos a decir, de la teosofía, o sea, de Ujú, esos grupitos que curiosamente ya desde el siglo XIX nos están hablando de visitantes de otro planeta,
pues empieza a evolucionar hacia los movimientos que son del contactismo, ¿no? Vean cómo se empiezan a confluir varias cositas, ¿no? Los mediums, la teosofía, o sea, mucho de lo que a lo mejor ya modernamente luego le dicen es como la nueva era, pues ya se va prefigurando, los ovnis se van acomodando, todo esto, ¿no? Básicamente todas estas explicaciones estaban dentro del contexto de lo que es un contexto materialista, ¿no? Un contexto básicamente de que eran entes o eran seres totalmente, pues vamos a decir de carne y hueso que venían de otros planetas y nos venían a visitar, ¿no? Pero poco a poco, de esta ramita que tiene que ver, vamos a decirlo, con gente que tenía actividad con los mediums, con los espiritistas, empiezas ya desde final del siglo XIX, principios del siglo XX, pues una serie de investigaciones que dentro de lo que aquel tipo se llamaba el mundo de lo psíquico, ¿no? Que acaban formando lo que es la parapsicología, ¿no? Hay gente de gran renombre, como William Crookes, J.J. Thompson, Gustav Geli, Charles Richet, o sea, científicos que en aquel tiempo de renombre que se empiezan a interesar por el espiritismo. Y del espiritismo surge lo que podemos decir, en términos generales, la parapsicología. Entonces también empieza a ver esa ramita del conocimiento, donde les digo que inclusive ya había contactados de tipo, o sea, que gente contactada con gente de Marte, del siglo XIX, ¿no? Pero los contactaban por medio de sesiones espiritistas. Pues claro. Entonces, vean cómo se van conformando así como diferentes piececitas, ¿no? Y tenemos ese marco, ¿no? Básicamente está los ovnis como arma secreta, los ovnis como extraterrestres, pero empieza a surgir lo que se llama la paraufología, ¿no? La paraufología ya empieza a mezclar, ya empieza a combinar, o se empiezan a dar cuenta de que este fenómeno no actúa nada más en el mundo físico material, sino empieza a tener consecuencias psíquicas, parapsicológicas, de percepción extrasensorial, o sea que empiezan a entrar en juego, como algunos contactos por ahí dirían, ¿no? Son extraterrestres fantasmas, ¿no? O sea, empiezan a combinarse estos mundos de lo fantasmal, de lo psíquico, con la cuestión extraterrestre. Es que aquí hay un punto muy importante, ¿no? Que para toda la gente que pues sigue el hilo o les gusta seguir el hilo, como tú lo dices, ¿no? O sea, de estas sesiones espiritistas del mediunismo, se dan cuenta que no solamente se puede hablar con los supuestos entes o los desencarnados o las ánimas o los muertos, sino que se abre así como que, pues también hay extraterrestres, también hay demonios, también hay, o sea, se les abre un mundo de que pues tú puedes hablar con quien quieras, ¿no? Y después pasa esta necesidad de hacer tangible estas comunicaciones. Entonces así como que, pues si yo puedo ver un fantasma y ectoplasma y puedo ver al muerto, pues ahora quiero ver al extraterrestre, ¿no? Claro, ¿no? Y por ahorita que lo que mencionas de ectoplasma, ¿no? Por ejemplo, Desmond Leslie, uno de los primeros investigadores ovnis, me acuerdo, habla en uno de los primeros avistamientos que hubo a finales de los 40, por ejemplo, de un ser, ¿cómo podríamos decir? Algunos dirían es como un platillo volador, pero era como una especie de platillo volador, dirían, biológico, que incluso el testigo lo tomó, lo agarró, ¿no? Y se manchó las manos, ¿no? ¡Ay, ¿esto qué es, no? Era como de ectoplasma, ¿no? Es una de las ramas de los ovnis biológicos o aparentemente biológicos que también está resurgiendo en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, esa es nada más como curiosidad, ¿no? Entonces, aquí, este es un preámbulo para más o menos explicar lo que es la ufología férica, porque si no tenemos los precedentes, a lo mejor nos va a sonar muy chiflado, muy fuera de contexto, muy alumbrado, no sé cómo, hay varios conceptos para distinguirlo, ¿no? Por eso todavía no llego ahí. Entonces, más o menos a finales de los 60 empiezan ya a darse cuenta de que existe una serie de fenómenos alrededor del fenómeno ovni que tienen que ver mucho con la parapsicología, ¿no?
que a investigadores que ahora son muy importantes, como Jacques Vallée, como John Keel, ¿no? O sea, se dan cuenta de esta cuestión y, por ejemplo, sacan unos libros muy importantes, que son como los evangelios, o son como el punto, vamos a decir, lo que hace el nacimiento de lo que es la paraufología, ¿no? Uno de ellos es el famosísimo Pasaporte a Magonia, aquí de Jacques Vallée, aquí lo tengo, miren, aquí, esto es la cuestión también de cazador de libros, ¿no? Y ir por los libros, buscarlos a donde estén, a donde se encuentren, pues ahora sí que cazarlos y ir haciendo una colección, ¿no? Que es normalmente lo que voy haciendo, ¿no? Aquí les muestro los dos libros que son, vamos a decir, como el punto de nacimiento, el punto de partida de lo que es la paraufología. Y ahorita voy a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Aquí tengo Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, ¿no? Que si ustedes recordarán, Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿sí se acuerdan que hay un personaje que habla francés? Que es como un profesor, que es el que está dirigiendo las investigaciones y demás. Se supone que él es Jacques Vallée, o sea, más o menos para que la gente que no está muy familiarizada con el fenómeno OVNI, para que se dé cuenta qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Una persona que trabajaba para institutos de investigación en Estados Unidos, trabajó para la NASA, o sea, que tenía ciertas credenciales, ¿no? De repente se empieza a dedicar al fenómeno OVNI, ¿no? Otro libro, punto de partida de esta cuestión, pues famosísimo Operación Caballo de Troya de John Keel, donde ya no se empieza a hablar de la cuestión de marcianitos, ¿no? Ya no se empieza a hablar de que son entidades biológicas de origen extraterrestre, ¿no? Sino que, caray, aquí ya empezamos a entrar en el terreno de lo que a lo mejor ya estamos muy familiarizados con lo multidimensional, ¿no? O con las entidades multidimensionales, ¿no? Bueno, más o menos ahí les voy dando un panorama, ¿no? Cómo se van conjuntando las diferentes, dentro del fenómeno OVNI, ciertas vías, ¿no? Cómo se van conformando, ¿no? Sí, perdón. Y ahorita pues tú ya lo estás mencionando con autores, ¿no? Ajá. Pero si mencionamos que gobiernos nazis y otros gobiernos, o sea, ya tenían el conocimiento de esto y lo buscaban, ¿no? O sea, por ejemplo, recluir a personas con habilidades psíquicas para fines de guerra, ¿no? O pues estas creencias que tenía Hitler sobre encontrar los objetos mágicos y un montón de cosas, y pues está la famosa mito, leyenda, como lo quieran ver, de que él tenía contacto con un ser de otra dimensión que le decía todo su plan, ¿no? O sea, hasta le cantó su derrota, ¿no? O sea, este es un conocimiento que lo toman muchas personas en serio. Es que esto es muy importante, es algo que platicaba más o menos al principio, ¿no? Cómo la política, cómo la historia, o sea, el verdadero motor de la historia viene siendo el contactismo, ¿no? O sea, si uno lo estudia a profundidad, de dónde salió Gengis Khan, de dónde salió Alejandro Magno, de dónde salió Hitler, de dónde salió el caso más importante a nivel mexicano, ¿no? Madero, ¿no? ¿De dónde van? ¿Quién los toma desde niños? ¿Quién los va inspirando? ¿Quién los va conduciendo? ¿No? A Madero le decían así con lujo de detalles todo lo que debía decir, ¿no? Prácticamente le dictaban, ¿no? La agenda, ¿no? O sea, sí, Juana de Arco, emperadores romanos, Constantino, siempre va a estar presente el elemento del contactismo, ¿no? Por eso es clave. Y aquí ya vamos a empezar a entrar, para poder hablar de la ufología férica, pues empezar más o menos a dar un preámbulo, unas basecitas en general de lo que viene siendo el mundo férico, porque el mundo férico está muy, 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 muy relacionado con lo que me estás platicando, ¿no? Hay poco a poquito se va retroalimentando esto, ¿no? Bueno, ahora voy a más o menos a exponer en general, porque esto es una exposición didáctica, ¿no? Porque a lo mejor perdón, por ahí va a salir algún experto, Adrián, no era de este color, no era negro, era blanco, y bueno, saben que falta, ¿no? Pero bueno, esto es una exposición en general, ¿no? Sí, bueno. Si me permites, nada más antes de que comencemos, déjame saludar a las personas que están en ahorita en Facebook. Vamos a mandar un saludo a Rubens Friedman. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Un saludo muy grande. También, pues bueno, ahí está haciendo unos comentarios Alejandra Acosta. Y pues bueno,
Les recordamos que estamos en vivo tanto en Facebook como en YouTube. Todas las dudas, preguntas, comentarios que nos quieran hacer, pues bueno, serán bien recibidos. Y bueno, Ramón, como siempre, está muy atento de lo que escriben y también está atento a lo de YouTube. Ok, sí, mira, buenas noches. Edoye33, gracias. Laura Castillo dice, aquí estoy. Jesús Nares dice, buenas noches, paz reverencial. Buenas noches. Pregunta, le dicen al productor que la melodía de fondo que está llena de misterio. Sí, es tuya esa, ¿verdad, Cris? Sí, él La es magia el de la autor. música. Laura Sí. Castillo, buenas noches a todos. Angélica Fabián, buenas noches, saludos, gracias. Teresa Aguilera, gracias, buenas noches. Jesús Nares, buenas noches. Por primera vez estoy con ustedes. Muchas gracias. ¿De qué ciudad transmiten? Transmitimos desde la colonia Bosques de Aragón, en el Estado de México, muy cerca del aeropuerto. Betty Martínez, hola, buenas noches. Angélica Fabián, saludos hasta Michoacán. RC Metanoia, ¿qué parte de Michoacán ya están ahí? Espacio Férico, saludos Adrián, te quiero mucho. Luz de Luna, saludos Adrián, te queremos. Isa Muñiz, felicidades Adrián. Trascender México, muy interesante tu testimonio Adrián. Adriana Segundo dice saludos, psicología industrial y organizacional, dice afortunado también el señor Raúl Domínguez al tomar fotografías a 30 metros en la oleada de Ocotlán, Jalisco. Elvira Gallegos Quiroz, hola, buenas noches, saludos desde Monterrey. Segundo de Zinc dice saludos. Erika Morales dice tarde, pero aquí estoy. Espacio Férico, saludos a Adrián. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Bueno, y pues aquí como último, a Midgard Alfa, que dice saludos desde León, mucho gusto en verlos. Pues bueno, bienvenidas a todas las personas que ya son seguidores, y a los nuevos, pues bueno, los invitamos a que continúen con este testimonio que está muy interesante. Perfecto, entonces ahora sí, comencemos. Ya dimos un preámbulo que además es muy interesante, porque hay mucha gente que desconoce esta parte de la historia, ¿no? O sea, de cómo se llevan estos procesos y que todo va enlazado, ¿no? Que es sumamente interesante, y entre más le rascas, más te apasiona, como tú dices, o sea, es enviciarnos con este tema. Entonces, a ver, ¿cómo empezamos a vislumbrar la ufología férica? Bueno, perdón, Fabiola, disculpa, es que Sí, de repente se pixeló un poquito la pantalla, pero ya estoy aquí de regreso. no te Estoy preocupes. escuchando sus comentarios, todo muy interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir armando el rompecabezas, ¿no? Porque esto es como armar un rompecabezas, para más o Claro. menos que nuestro público pues lo vaya en su mente, lo vaya construyendo, vaya haciendo organizando a qué quiero llegar. Porque si lo platico así en frío, nadie lo va a entender, ¿no? Va a sonar muy descabellado. Bueno, más o menos va dando los preámbulos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la cuestión férica. Ya algunos están familiarizados, ¿no? Con la cuestión de los elementales, con los seres o los espíritus de la naturaleza, con todo esto, vamos a decir, fauna, ¿no? Fauna que puebla pues los bosques, los desiertos, las selvas, ¿no? Que normalmente no podemos ver. Solamente en algunas condiciones o personas que tienen la doble vista pueden pues tener contacto con ellas. Más o menos platicaré históricamente cómo viene el hilito, ¿no? Esto está presente en todas las culturas, sobre todo en las culturas más primitivas, las culturas que tienen que ver inclusive con el culto al tótem, el culto chamánico, todo esto. O sea, las culturas más primitivas, todos tenían un contacto directo o tenían vamos a decir, un intercambio con los seres féricos, con los espíritus de naturaleza, ¿no? Con estas entidades que poblaban los bosques, ¿no? Ay, es que escucho un ruidito ahí. ¿Verdad? No, ya. Ya. Ay, perdón. Sí, Me no te saqué un preocupes. poquito de onda. Bueno, estamos hablando de las culturas o los pueblos primitivos, ¿no? Aquí ya sería muy controversial hablar, no sé, 10, 20, 30, 40 mil años, pues que ya tenían precisamente, al ser unas personas que tenían muy desarrollada la sensibilidad, pues tenían la habilidad de poder, pues, ver, ¿no? Ver a estas entidades. Pero al menos, históricamente hablando, lo que tiene que ver con el mundo férico, oficialmente, nos llega ya, vamos a decir, tal como lo conocemos, en el contexto medieval.
contexto medieval y un poquito después hacia allá empezando lo que tiene que ser, lo que se le llama el Renacimiento, ¿no? Con figuras como Paracelso. Pero aquí yo agregaría que es muy poco conocido que Paracelso eh, tuvo, consultó fuentes mucho más antiguas, que ya nos hablaban claramente de los seres féricos o los seres elementales como los conocemos. ¿No? Es muy poco conocido, porque yo no creo que ni en ningún libro he leído esa cuestión, en un libro de cuestiones féricas, ¿no? Por ejemplo, no mencionan a Pseudodemócrito, a Bolo de Méndez, Ujú. a algunos autores grecolatinos, inclusive anteriores a, por ejemplo, a Platón, anteriores a la Grecia clásica, ¿no? Por ejemplo, Demócrito es muy conocido por la cuestión de haber imaginado, haber ideado, ¿no? Todo lo que tiene que ver sobre el átomo, ¿no? Y la indivisibilidad del átomo y todo esto. ¿No? Lo que muy poca gente sabe, porque algunos se dicen, ¿no? En la ciencia oficial, de que Demócrito es como uno de los padres de la ciencia. Aunque no Ujú. tiene nada de científico, era más mago que eso es una falacia. Ujú. Hay una serie de textos de Demócrito que tienen que ver con el esoterismo y el ocultismo, ¿no? Donde nos hablan inclusive de alquimia, que precisamente para ya modernamente, para las personas que se dedican a la ciencia, para no desprestigiarlo y no desprestigiarse a sí mismos, no darse, como se dice vulgarmente, un tiro en la pierna, pues inventaron una cosa que se llama el pseudodemócrito, ¿no? O sea, se hacía pasar por Demócrito, pero no es Demócrito, ¿no? Ujú. Pero aunque todas las fuentes coinciden en que era el mismo, ¿no? Ujú. ¿No? Bueno, por ejemplo, este Demócrito puedo platicarles que él se internaba en cuevas, eso lo vamos, en el mundo férico va a ser muy, muy reiterativo esa cuestión de las cuevas, de los lugares naturales, de los bosques, de los lagos, de los ríos, de las cascadas. Él se internaba en las cuevas, internaba en lugares muy profundos, para, de cuenta, como aislarse del mundo y tener contacto con este tipo de entidades, vean cómo ya empezamos a entrar en cuestiones del submundo, de los intraterrestres, y toda esta onda, ¿no? Con entidades que no eran humanas, pero le transmitían conocimientos. Algo de lo que más tarde, ya en la Grecia clásica, va a estar englobado dentro de lo que los griegos conocían como los daimones, ¿no? No sé si han oído el término daimón, ¿no? Inclusive a Sócrates, ¿no? Mucho de lo que hacía Sócrates, regresamos a lo que platicamos hace rato, cómo estructuran la historia, se decía que había una entidad a la que él le llamaba un daimón, así lo decían los griegos en general, a este tipo de entidades no humanas que nos iban guiando, que nos iban transmitiendo el conocimiento, ¿no? Pues él era el que lo fue guiando, el que fue dándole todo su método mautéutico, pues que hizo que tanto Sócrates como Platón y Aristóteles fueran lo que fueron, ¿no? O sea, son como, se ven cómo empieza a ver estas influencias. Entonces, para no ser muy largo el cuento, porque es muy interesante, pero entrarían muchos detalles, ya el tema de los elementales, de pasar a una cuestión tribal, de una cuestión de pueblos muy primitivos, se empieza a volver también un tema culto, un tema de alta cultura, ¿no? Sobre todo los griegos, los romanos empiezan a hablar de este tipo de cosas. Por ejemplo, en la Metamorfosis de Ovidio, muchos textos ya que son de lo que nos logró llegar de la antigua culturas grecolatinas, pues también se hablan de ese tipo de entidades, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, los faunos, los silvanos, el culto al dios Pan. Eso se engloba directamente en los seres féricos, porque los seres féricos, por autonomacia, pues vamos a decir que ellos son los que pueblan los bosques, son los que Ujú. pueblan las selvas. Están muy relacionados con las plantas, con los árboles. Entonces aquí ya empezamos a entrar en el terreno de lo que es el paganismo, o que los grecolatinos llamaban el paganismo, que eran todos los pueblos que no eran ni griegos ni romanos, así lo estoy diciendo muy en general, que seguían teniendo conocimiento o practicaban cultos muy antiguos, pero que no eran parte, vamos a decir, de su ámbito cultural o su ámbito eh, teológico. Claro. Entonces, estos pueblos paganos, aquí ya vamos a entrar a hablar de celtas, de germanos, de ligures, de gomaras, bueno, una serie de pueblos que tenían creencias
animistas o muy animistas, que son como las que yo tengo y son como la que mi formación desde niño me dieron, la cuestión animista. La, que básicamente, en términos generales, es creer que todas las cosas tienen una especie como de vida, tienen una especie de alma, de espíritu, desde un libro hasta un cochecito. Y ya en el contexto pagano, ya en el contexto que estamos platicando de la antigüedad, pues por eso es que hagan de cuenta que estos pueblos, ellos se daban cuenta de que tanto, ay, esta montaña tiene una personificación, tiene una entidad que es la montaña. Ujú, Esta cueva tiene una personificación, que es este dios de esta fuente de agua, este riachuelo, este río, este pozo, tiene también una deidad, ¿no? Que es la que habita o que es la personificación de ese lugar. Entonces, y esto va muy, muy, muy de la mano con las creencias de que también las flores, las plantas, los árboles, pues tienen espíritus, ujú, espíritus que se personifican, que se hacen como una entidad. Hay que recordar que en pueblos como los célticos, y especialmente los druídicos, a ujú, veces talar algunos ciertos tipos de árboles, porque eran tan sagrados, pues ameritaba la pena de muerte. ujú, Vamos viendo cómo esta filosofía natural va a ir muy acompañada, va a ir impregnando todo lo que tiene que ser el mundo férico. ujú. Y esto es muy importante para a lo que voy a llegar después. Cómo había este culto a la naturaleza, ¿no? Cómo todo fenómeno natural tenía una personificación, tenía una entidad que iba aparejada a él. Ujú. Entonces, en la Edad Media ocurrieron muchas cosas, nos llegaron muchos conocimientos del mundo férico a través de libros que estaban ya englobados dentro de lo que es el ocultismo, algunos inclusive dentro de las cuestiones de los grimorios, que los grimorios eran libros que nos hablaban inclusive de magia negra, de cabalismo, que eran perseguidos o prohibidos por la iglesia. Claro. Que poco a poco ese conocimiento oculto se nos fue, pues vamos a decir que fue como un puente, como un conductor de la antigüedad hacia ya lo que viene siendo el renacimiento de la edad moderna, ¿no? Entonces aquí regreso a la cuestión de Paracelso. Por eso Paracelso, también de esas figuras importantísimas para el mundo occidental, que nada hubiera sido, él sí es uno de los padres de la ciencia natural, no de la ciencia materialista. Sí, el que Este, decía, quien no conoce nada no ama nada. exactamente, entonces él es el que nos transmite ese conocimiento. Entonces, cuando normalmente hablamos de textos féricos, por ejemplo, aquí les puedo enseñar algunos. No sé, aquí tengo, por ejemplo, el del Conde de Gabalis. Tengo mucha variedad, ¿no? Aquí sobre espíritus de la naturaleza. Mucho de lo que después retomaron la teosofía, Madame Blavatsky, Sinet, Leadbeater, todos estos, lo retoman de esos textos medievales o de origen, vamos a decir, paracélsico, que nos empiezan a hablar de este tipo de entidades, que era una cuestión que iba muy en contra de lo que estaba triunfando a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, que era el materialismo, el positivismo, todo esto, vamos a decir, el racionalismo del siglo XVIII, parecía que era la vanguardia, ¿no? Pero esto era como una fuerza que se iba poniendo, ¿no? Y que seguía viva, viva, viva ahí, pero de una manera medio subterránea. Ujú. Entonces, esto lo estoy contando muy rápido, es una versión, no sé cómo se les haga a ustedes, si interesante, se les haga, ¿no? ¿Sí les está gustando? Oh, sí, todos. ¿No? Sí, Entonces, todo esto va llegando ya a la edad moderna, a nuestra edad contemporánea, y es una de las bases principales del movimiento Nueva Era, de los movimientos tipo Wicano, de los movimientos de regresar del movimiento ecologista, ¿no? Mucho de lo que ahorita conocemos como contracultura, movimientos contraculturas, inclusive la cuestión es hippies, Ujú, ya en los 60, tienen como punto de partida esta filosofía del amor y de la personificación y de la vitalidad, el animismo de la naturaleza, ¿no? Pero ven ya cómo los vamos intersectando, ya llegando hacia los 60, cómo estamos hablando de platillos voladores en generales,
de las versiones de materialistas, la versión extraterrestre, ¿no? Por ahí ya empiezan a salir las versiones psicológicas, las explicaciones psicológicas, cómo todo esto va confluyendo, ¿no? Cómo se va haciendo como una amalgamita. No sé si tengan alguna pregunta ahí para después seguir abundando en el tema, ¿no? Sí, porque que es un tema bastante amplio. Sí. Pero por lo mientras, bueno, nada más voy a saludar rápido a Chewi que se conectó con nosotros. También Arturo Rodríguez dice saludos y bendiciones, bro. Juan Ramón y Fabiola, al invitado y a todo el staff de Tercera Llamada Radio Testimonios. Pues muchísimas gracias, Arturo. Y recuerden que seguimos en vivo por YouTube y por Facebook. Acá dice Espacio Férico, saludos Adrián. Matza Perré, saludos. Iracema Rangel dice hola, buenas noches, saludos. Ángel 7, saludos desde California, en especial a mi paisano Adrián. Erika Morales, nunca había escuchado esta de la ufología férica. Lilian Soria, muchas felicidades Adrián. Mario Déctor, buenas noches. Carlos Esquivel, sí, dice Betty Martínez que sí, que está muy interesante. Eso es lo que tienes hasta ahorita, Adrián. Bueno, pues ahí va más o menos. Como estoy viendo, algunas personas son de Michoacán, nada más por el apellido, me doy cuenta que son inclusive hasta de Chorincio. Sí, Tus fans. sí, yo me imagino que es a lo que se refieren. Ah, mi paisano no sé qué. Yo no los conozco, ¿no? Pero me imagino, ¿no? No crean que traigo porra por ahí, ¿no? Ya organiza algo extraño ahí, ¿no? Bueno, que por ahí así hay quien me está apoyando, ¿no? Bueno, pues más o menos estoy dando como, es un preámbulo. Así yo que normalmente cuando platico, pues no puedo decir las cosas con una, como dirían, con una claridad, con una concisión, que es la que normalmente estamos acostumbrados en el mundo moderno, ¿no? Tengo que más o menos ir platicando todo, cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarmando, cómo se va integrando, cómo va evolucionando para lo que, pues, al menos que lo que yo, el meollo del asunto que voy a platicar, pues tenga una razón de ser, se pueda entender, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a seguir un poquito más. Ahora ya más hacia lo que es la ufología férica. Por ejemplo, ahí nos decía, nunca lo he escuchado, ¿no? Pues al menos el concepto como tal, hasta donde yo sé, pues creo que nadie lo había manejado, ¿no? También, no sé si sea un neologismo, si sea un invento mío, no sé si alguien sabe, pues díganme. Pero es normalmente el término que utilizamos, tanto yo como mi novia, ¿no? Isabel Muñiz, que la doctora Isabel Muñiz, que ahí le mando le mando un saludo, seguramente me está viendo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a evolucionar esto, ¿no? Entonces ya tenemos cómo van haciendo la paraufología, cómo está la explicación extraterrestre a finales de los 60s y cómo hay una especie de guerra o batalla entre los que defienden vamos a decir, como el materialismo en el mundo de los ovnis y que los defienden las explicaciones psíquicas, ¿no? Poco a poco el fenómeno se fue volviendo más complejo. Empezaron a aparecer ya de una manera más evidente, más común, o que siempre estuvo presente, por ejemplo, cosas como las abducciones, ¿no? Que la abducción, bueno, yo creo muchos estamos familiarizados, muchos de los escuchas, pero básicamente es lo que se llama los secuestros extraterrestres, ¿no? De que nos habla de que vienen de otro planeta, desde otra galaxia, vienen en su platillo volador, están en un plan de investigación, vienen, se meten en las noches, por las ventanas, o inclusive, bueno, y aquí empieza a ver las cuestiones, los elementos para psicológicos, ¿no? Inclusive se meten a través pues de las paredes, ¿no? Como fantasmas, ¿no? Cuando las personas están durmiendo, cuando son más, pues están más desprotegidas, ¿no? Llegan, los toman, los suben a los platillos voladores y empiezan a aplicarle un montón de experimentos, de pruebas y todo esto, ¿no? Más o menos el punto de partida de esto tiene que ver con el famosísimo caso de Betty Barney Hill, que es más o menos de 1965. Pero cuando explota esto es ya hasta los 80s. En los 80s, con las investigaciones de Bob Hopkins y demás, pues empieza a hacerse un gran boom, empieza a convertirse sus libros en unos grandes bestsellers, ¿no? Se empieza a hablar mucho de este tema, ¿no? Del tema del que tiene que ver con la abducción, y es otro elemento que se empieza a englobar dentro del fenómeno ovni, que le empieza a dar una dimensión metafísica. Ya aquí ya de los contactados que conocíamos de los 50s que nos hablan de seres extraterrestres, de seres de carne y hueso, seres materiales, empiezan a surgir contactados que ya nos empiezan a hablar
de entidades angélicas, de entidades multidimensionales, de entidades sutiles, ¿no? O sea, ya se empieza eso a aceptar más dentro del mismo investigador del fenómeno ovni, aunque siempre estuvo presente, pero ya empieza a filtrarse dentro del estudio del fenómeno ovni, ¿no? Entonces vamos llegando más o menos a los 80s, ocurre todo este boom de lo que es las abducciones, personajes como John Keel, como Jacques Vallée, que a finales de los 60 ya nos hablaban de estos aspectos paranormales del fenómeno, pues empiezan a convertirse en héroes. Antes eran los villanos, porque estaban en contra de la explicación extraterrestre, pero de repente se convierten en la vanguardia del fenómeno ovni, ¿no? Y aquí es cuando empieza a ver también esas bifurcaciones, ¿no? Cuando empieza a ver hacia los 90s, ya el estudio directamente de qué es los videos, cuando surge Maussan, ¿no? Que Maussan tuvo su gran preponderancia, su gran importancia a nivel mundial, cuando la gente ya no le interesaba leer sobre el fenómeno ovni, sino ver videos, ya no le interesaba estudiar, ya no le cuando el fenómeno ovni se empieza a convertir como en espectáculo, ¿no? O sea, a pesar de que Jaime Maussan, la verdad, todos mis respetos, o sea, mi reconocimiento, son las personas que hicieron que este fenómeno no se muriera, especialmente en México, en Latinoamérica, pero tuvo repercusión en el mundo, pues empieza, desgraciadamente mucha gente empezó a banalizar el fenómeno ovni, y especialmente en México. De hecho, se le utilizó como distractor, ¿no? Como si fuera una especie como de fútbol, ¿no? Como una cuestión comercial, como una cuestión de manipulación de masas, como una cuestión para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales. Entonces se convirtió en el fenómeno ovni en un circo, ¿no? Eso aquí en México lo tenemos muy presente, ¿no? El show ufológico. Exactamente, ¿no? Entonces, vean cómo de repente de una cuestión que a lo mejor era de locos, una cuestión que, ¿se acuerdan, no? Antes cuando uno platicaba de ovnis, cuando uno lo tiraban de loco, de desquiciado, por ejemplo, Pedro Ferriz, discúlpenme, se burlaban increíblemente horrible de Pedro Ferriz, que ya desde los 50 se empezó con el fenómeno ovni, ¿no? Pero poco a poco, gracias a Maussan, estoy hablando en el contexto mexicano sobre todo, gracias a los programas de Nino Canún, ¿se acuerdan de los programas de Nino Canún? Claro. Esos tuvieron una trascendencia que no se imaginan para toda una playa de personas que éramos niños, que los veíamos de chicos, que dijimos, de aquí somos, ¿no? Por eso es tan importante en los pueblos primitivos cómo cuidaban mucho quién era el cuentacuentos, quién era la persona dentro del clan, de la tribu, que contaba las historias y las leyendas de la tribu. Porque eso, hagan de cuenta que prefiguraba en los niños, pues ya sus valores, ya lo que iban a hacer, ya lo que era la moral de la tribu, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esos programas de Nino Canún funcionaron como, no se les da la importancia que tienen, funcionó para todos los que éramos niños en aquel entonces, inspirarnos, ya no a saber sobre este tema, ya no sobre estudiarlo, sino a investigarlo, ¿no? A dar ese salto, a dar ese brinco. Yo no sé ahorita de mi generación, más o menos de los que andamos en los 40 y tantos, ¿cuántas personas que nos dedicamos ahorita al fenómeno ovni tuvimos como punto de partida los programas de Nino Canún? ¿No? Es interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo cómo va. De hecho, yo a Carlos Guzmán, ahí lo conocí. Él estuvo, exactamente. De ahí me volví fanático de Carlos Guzmán. Desde ahí dije, ay, este Carlos Guzmán es mi héroe, ¿no? Cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? ¿No? O sea, es interesantísimo todo esto, ¿no? No es como ahora a los niños, ¿no? Que a los niños se les enseña, a ver, niño, ¿qué quieres ser de grande? Narcotraficante, teibolera. Ese es ahorita lo que la televisión y el entorno cultural mexicano le enseña a los niños. Y vean los resultados, ¿no? ¿Para qué sorprendernos, no? Si es lo que se gestó desde los 90 para acá. Bueno, regresamos ahora ya al tema ovni. Dentro del tema ovni, ya más o menos me brinqué muchas cosas. Llegamos a la época contemporánea, a la época actual, donde ya como la explicación extraterrestre, la explicación parafísica, paranormal, ya de repente como que ya no son vanguardia,
como que los autores que, sobre todo españoles, de la escuela española y escuela argentina, pero sobre todo los españoles, empiezan a buscar explicaciones psicológicas al fenómeno ovni. Explicaciones que tienen que ver son sobre eh, nuestra psicología interna, ¿no? Ya muchos empiezan a hablar o empiezan a concebir que a lo mejor el fenómeno ovni tiene que ver con una construcción de nuestra mente, con una construcción, o sea, de que empiezan a englobar teorías de Carl Gustav Jung, a englobar teorías parapsicológicas, a englobar un montón de cosas ahí medio extrañas para darle un fundamento psicológico al fenómeno ovni, ¿no? Surge la teoría de la distorsión, la teoría de la intrusión, hay varias teorías por ahí, ¿no? Que Ujú. aquí los amigos españoles me van a pedir mi cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos se empieza el fenómeno ovni a convertir en otra especie de circo, en Ujú. un circo de espejismos intelectuales, ¿no? Ahí me van a atacar, pero con todo, ¿eh? Bueno, hay unos amigos que tengo por ahí. Ese es todo un preámbulo muy, eh, General. general de lo que, para lo que voy a platicar. No se vean, no sé si tengan preguntas al respecto. No, continúa, continúa. ¿Se les hace interesante todo lo que voy platicando? Sí. Ah, bueno. Porque yo también puedo platicar de aquí del infinito y más allá, ¿eh? Bueno, básicamente, de lo que se trata nuestra propuesta de ufología férica, que Ujú. realmente no es nada tan novedoso, es algo que ya desde el libro Pasaporte Magonia, desde el libro de John Keel, el de Operación Caballo de Troya, ya se va prefigurando. Básicamente se reduce a esta cuestión. Está produciendo todo tipo de fenómenos que nosotros englobamos como ovni, como apariciones marianas, como animales extraños, ya en el terreno de la criptozoología, muchas manifestaciones, inclusive fantasmales, tienen como origen el mundo férico, las entidades féricas, ¿no? O sea, es Ujú. algo que ese más o menos había manejado, pero como tal no se les ha culpado a ellos, no se les ha colgado, vamos a decir, la medallita, ¿no? Voy a exponer más o menos cómo está la onda, porque a lo mejor a muchos se les va a hacer muy extraño, ¿no? La cuestión. En el mundo de la ufología férica, ¿no? Ya englobamos lo que tiene que ver la cuestión de los mundos multidimensionales que coexisten con nosotros. No solamente aquí traemos en la explicación de que nuestro mundo, o el verdadero mundo, o el universo, no solamente lo que ven nuestros sentidos, no solamente lo que captan nuestros ojos, la vista, el oído, todo eso, sino que aquí mismo confluyen una diversidad de dimensiones o de niveles de existencia que no podemos ver, con los cuales no podemos interactuar. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se le llama la razón, que nos limita a un mundo de 3 dimensiones, a un mundo con espacio encerrado o atrapado en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, en determinadas circunstancias, en determinados momentos, nosotros podemos interactuar con esa otra realidad, lo que nosotros llamamos la realidad férica. Aquí es algo que normalmente pues ya ahorita se maneja mucho, las personas a lo mejor sin saberlo lo manejan, ya todos los contactados y todo esto pues están dentro de ese contexto, de la multidimensionalidad, de la coexistencia de, como decía Álvaro, ¿no? Hay otros mundos pero están en este, Ujú. ¿no? Entonces ya es otra cuestión que ya no tiene que ver mucho con, aparentemente, con la cuestión extraterrestre, Ujú. porque todavía hay muchos defensores de la hipótesis extraterrestre. Yo aclaro, yo soy defensor de la hipótesis de los orígenes múltiples. Tanto el grave problema, o uno de los graves problemas del fenómeno ovni, es que cada investigador le quiere dar una explicación única al fenómeno ovni, ¿no? Y una explicación que está dentro de su contexto cultural, de su horizonte de comprensión, ¿no? Y lo defienden a muerte, y atacan a muerte a quien dice otra cosa, ¿no? Ujú. Y lo mismo, todo esto que nos sirvió de preámbulo nos va sirviendo para entender actualmente cómo está el mundo de los ovnis. Los defensores de la teoría del extraterrestre, los defensores de la teoría paraufológica,
los defensores de teorías multidimensionales. Entonces, yo soy, aclaro, hablo de los orígenes múltiples. No podemos englobar todo el fenómeno ovni, nada más como que tenga una única causa. Que hay algunas teorías, no sé si hayan ustedes hablando de la teoría de la distorsión, en la cual nos dice que una de los orígenes únicos del fenómeno ovni, uno que le llaman el agente externo, o sea, todo tiene un solo origen, ¿no? Aquí hablamos de los orígenes múltiples. Entonces esto lo va haciendo más interesante. Bueno, nosotros sostenemos que estos fenómenos, todos los que hemos estado hablando, están interrelacionados. Ujú. Son diferentes manifestaciones que interactúan unas con otras. Bueno, pero que son producidos por los seres féricos, por los seres que habitan en la naturaleza, los seres que habitan los bosques, que habitan las lagunas, los ríos, los mares. Pero aquí lo interesante, que para poder actuar, para que no sean descubiertos, para dar de cuenta que tirar la piedra y esconder la mano, tienen que utilizar disfraces, tienen que utilizar caretas. Entonces, a través del tiempo, estos seres féricos se han hecho pasar, ya en la antigüedad, como los ovnis los veían. Los ovnis son barcos, en la Edad Media son demonios, en tiempos del siglo XIX, las apariciones ovni eran nada de cuenta como si fueran artilugios julio-vernescos, o sea, salidos de una novela de Julio Verne. Vemos ya como en el contexto moderno, contemporáneo de los 40 hacia acá, cómo el fenómeno ovni se presenta dentro del contexto, de la exploración espacial. Ujú. Pues aquí lo interesante, que empezamos a ver cómo ya en nuestro contexto moderno, estos seres féricos utilizan elementos de la ciencia para ponerse un disfraz y hacernos creer que son extraterrestres. ¿No? Es más o menos, ahí vamos armando el rompecabezas. No sé si me van siguiendo, a ver, tienen preguntas, por favor, a ver, porque se va poniendo loco el asunto. Sí, pues no, hasta el momento, bueno, por lo menos los espectadores no nos han hecho ninguna pregunta. Sí, Luis Cosar Linuesa, buenos días y abrazos desde España. Carlos Enrique dice, entonces viene mucho de los elfos como los espíritus del bosque. ¿Tiene sentido las obras del Señor de los Anillos por J.R. Tolkien? Carlos Enrique, buenas noches desde Perú. Él mismo dice, los magos, elfos, hadas, duendes, gnomos, mujeres, sabias, paladines. Mario Déctor, interesante información del tema, siempre un placer ver el programa. Carlos Enrique regresa y comenta, a mí se me hace interesante, mucha novedad. También he escuchado sobre Operación Caballo de Troya de JJ Benítez. No. Pero aquí el que estamos hablando es el de John Keel, Sí, Ujú. en específico, ajá. sí, JJ no escribió Operación Caballo de Troya, él escribe Caballo de Troya. Ajá. JJ Benítez también tiene libros acerca de historias sobre ovnis y seres. No los he leído, pero les comento porque ustedes investigan y saben y dan a conocer. También se relaciona con Babiana Bryson y el profeta argentino Parravicini. Sobre los UFOs también se relaciona con tecnología que se ha desarrollado en la Tierra a base de tecnología intraterrena o extraterrena, es ingeniería inversa se llama. Eso tienes, Adrián. Bueno, pues ahí más o menos vamos hablando entrando, ¿no? Porque ahí nos mencionan a los elfos, ¿no? Elfos, si nosotros nos vamos a la etimología, quiere decir algo así como el reluciente, el resplandeciente, elfo. Por eso, si recuerdan, hay al blanco, a nivel poético, se le llama albo. Al alba, al amanecer, se le llama, pues, alba, por esa cuestión de relación de la claridad y de la luminosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de entidades
una de sus características es que normalmente emiten algún tipo de luz, tienen un tipo de halo, tienen un tipo de emanación, ¿no? Que nosotros lo vemos como luz, ¿no? Aquí podemos hablar de por qué ha ocurrido mucho esta confusión, ¿no? De los entes esféricos con los ovnis. ¿Por qué? Porque el ente esférico, cuando no está personalizado, cuando no está a de cuenta, como si fuera un duende, una hada, un troll o lo que sea, normalmente se convierte en una bola de luz. Se estructura como lucecita, ¿no? Y luego también conocemos mucho de esta cuestión porque Isa, mi novia y yo, hacemos también trabajo de campo. También vamos a entrevistar, vamos a las comunidades indígenas del país. Vamos todavía a lugares donde están muy, vamos a decirlo, no tan contaminados, muy vírgenes, donde todavía la gente tiene contacto, donde todavía la gente tiene, de cuenta, todavía los ve, todavía interactúa con ellos, ¿no? Entonces, esa característica que tienen los seres féricos de convertirse en bolas de luz, en poder cambiar de colores, en transportarse en grandes distancias, a grandes velocidades, pues vean más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. Estamos hablando de muchos de los factores o muchos de los, vamos a decir, de las observaciones OVNI, ¿no? Ellos tienen algo que se les llama el glamour, ¿no? Normalmente el glamour que nosotros conocemos, que surge más o menos como en el siglo XIX en cuanto a cuestiones de belleza, en el contexto de la belleza, sobre todo femenina, parte de un fenómeno, de un efecto que los seres féricos, sobre todo en todas las leyendas y textos de la Edad Media, una manera de actuar, que básicamente era, de cuenta que ellos se podían cambiar de forma, podían hacerse parecer al testigo que lo estaba observando, podían lograr que ellos los vieran, o sea, los testigos, como ellos quisieran que fueran. Por ejemplo, si el ser férico a lo mejor es grotesco, a lo mejor tiene, no sé, pelos como el chupacabras, ¿no? Tiene a lo mejor espinas en la espalda, tiene ojos rojos, tiene muchos, vamos a decir, detalles grotescos. Cuando se le aparecía a alguna persona, podía modificar su forma, podía modificar su apariencia y hacerse parecer como si fuera una doncella, como si fuera una mujer muy bonita, Ujú. como si fuera una hada, ¿no? A eso le llamamos el glamour. Okay. Entonces, eso es algo que utilizan modernamente estas entidades féricas dentro del contexto de la ufología férica para poder hacer lo que nosotros llamamos la escenificación férica, ¿no? Ellos hagan de cuenta que cuando se encuentran, por ejemplo, con algún testigo en un bosque, algo que diferencia a las entidades féricas es que ellos tienen todo lo que nosotros podemos llamar poderes paranormales, poderes parapsíquicos o poderes psíquicos extremadamente desarrollados. Pueden mover objetos a distancia a voluntad, pueden ver lo que va a pasar o lo que ha pasado, tienen visión remota, ¿no? O sea, todos más o menos los atributos de que lo que nosotros conocemos y se dio mucho en las sesiones mediúnicas, pueden crear aportes, ¿no? Aquí a lo mejor para los que no estén familiarizados, el aporte es, por ejemplo, aparecer un objeto de la nada, ¿no? Que se dio mucho en las sesiones mediúnicas, en las sesiones espiritistas. Todos tienen también ese poder, ¿no? Tienen el poder muy amplificado de la telepatía. Y gracias a esto, cuando se encuentran con algún testigo, que sobre todo muchos de los casos ovnis se dan en los bosques, vean, es una de las constantes, ellos escanean la mente, el espíritu, la memoria del testigo, obtienen algunos elementos de este testigo y crean una escenificación. Crean, hagan de cuenta como un montaje en donde el testigo, que ya está
precisamente por ese ataque psíquico, por esa influencia psíquica, está en, vamos a decir, en un nivel de ensueño, pues lo empieza a hacer vivir una experiencia pues muy fuera de nuestro mundo. A ver, van agarrando la onda más o menos de lo que estamos tratando Sí, de explicar. sí, sí, sí. Sí, entonces, para que vayamos cerrando esta idea, yo lo que entiendo es de que, por ejemplo, estos seres, pues por decirlo de lo natural, estos seres que por lo general mucha gente lo conoce en el ramo de la fantasía, hadas, etcétera, algunos lo atribuyen a los elementales, toman formas de acuerdo a su tiempo, a su época, de acuerdo a los registros que puedan tener los humanos, que ellos sean los que tengan el impacto a estas formas que estas personas, o bueno, más bien que estos seres toman para ser encubiertos, para esconderse o para protegerse, ¿no? Para protegerse. Pero aquí lo interesante, estas significaciones tienen como objetivo transmitir alguna idea al testigo. Ok. Precisamente como su mentalidad de estos seres féricos no es una inteligencia como nosotros la concebimos, no tienen razón como nosotros la concebimos, entonces su medio o su método de comunicación está dentro del lenguaje metafórico, alegórico, mítico, simbólico. Entonces, por eso estas significaciones, cuando las estudia, digamos, el testigo de repente llega con el investigador ovni y les platica, parecen absurdas, parecen sacadas de una mala película de ciencia ficción de los 50. Por eso viene la cuestión de lo que le llaman la constante en el fenómeno ovni, lo único que podemos saber es el absurdo. ¿No? No sé si ustedes están familiarizados ahorita, por ejemplo, uno de los casos de moda, uno de los casos que están más, pues son famosos, es el de Juan Pérez, el gaucho argentino, que ahorita inclusive hay una, bueno, hay una película, ¿no? Se hizo una película de todo este caso y demás, ¿no? Si uno lo trata de ver dentro del contexto extraterrestre, pues evidentemente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene, hagan de cuenta, es absurdo. Pero si uno lo ve dentro del contexto férico, porque ven cómo de repente él era niño, va con su caballo en el bosque, aparece una neblina, ¿no? Siempre cuando hay una manifestación férica, vamos a encontrar, hay una neblina, hay alguna especie de neblina, ya sea muy blanca, a veces amarillenta, o sea, empieza a ver como un contexto de ensueño, como un contexto de mágico. Él llega, se encuentra con un ser extraterrestre que está dentro del contexto tecnológico, que es como una especie de robot, un robot con una manguera, ¿no? Que le sale, me parece, como si fuera un respirador que le entra por la panza, ¿no? Vamos a ver cómo hay ciertos elementos dentro del absurdo del fenómeno ovni, que son absurdos desde el punto de vista tecnológico, que es lo que hace sospechar a muchos, que no lo entienden. Ven el platillo volador, ¿no? Entra este niñito al platillo volador y encuentra al extraterrestre partiendo carne. O sea, con un machete, ¿no? O sea, a eso es lo que me refiero de elementos absurdos. Y si nosotros investigamos a fondo el fenómeno ovni, está plagado de ese tipo de elementos absurdos. Pero ven cómo todo es una escenificación. No es un platillo volador que vino de otro planeta, que vino de otra galaxia, que llegó, vio al niño ahí solito en el bosque y que le hagan de cuenta, pues lo iba a secuestrar o hacerle algo, ¿no? O sea, es increíble. Sube el niño y ve al extraterrestre, todo este mal hechote, todo este extraterrestre, vamos a decir, sacado de una mala película de ciencia ficción, y lo ve partiendo carne. Entonces, sí, vamos a decir, el niño ya sale del platillo volador, ya se va a su casa y todo esto,
O sea, imagínense, cuando se lo cuenta a un investigador ovni, pues, ¿cómo lo agarro? ¿Cómo lo sopeso? ¿Cómo lo investigo? Es absurdo. ¿Por qué va a venir un platillo volador? Va a venir un extraterrestre a partir carne enfrente de un niño en medio del bosque. Sí. Entonces, así nos vamos a encontrar dentro del fenómeno ovni un gran porcentaje de avistamientos que tienen que ver con este tema de estas escenificaciones absurdas. Claro. Nosotros proponemos, en este caso, por ejemplo, en este caso específico, es muy demostrativo que una entidad férica, vamos a ver siempre cómo los extraterrestres, es un elemento importante, es uno de los argumentos de los escépticos de por qué los extraterrestres tienen contacto, se les hace absurdo, con personas del campo, con personas con muy bajo nivel cultural, con personas muy sencillas, con personas muy inocentes, ¿no? Casi todos muchos son niños. ¿Por qué dicen, no llegan a la ONU, entrevistan con no sé, se entrevistan con los presidentes, con los representantes de los países? ¿Por qué no llegan, no sé, al Kremlin? ¿Por qué no llegan a la Casa Blanca? O sea, más o menos eso es lo que trato de decir con las cuestiones absurdas, que aparecen, son constantes dentro del fenómeno ovni. Porque un gran porcentaje de todos los contactos se dan en el campo y con personas del campo. ¿No? Aquí vamos viendo cómo realmente, eso es otra de las pistitas que nos indican que detrás de esto hay entidades féricas involucradas. ¿Por qué? Porque para la entidad férica, y ya lo verán, como por ejemplo muchos niños desde chiquitos, como tienen amigos imaginarios. No sé si a ustedes les haya tocado, ustedes recuerden, ustedes hayan tenido experiencias, ¿no? De niños. Precisamente, ¿por qué? Porque el niño, al ser más inocente, al no estar contaminado, al no estar corrompido, pues tiene más apertura, vamos a llamarle psíquica, para poder interactuar con estos niveles de realidad que están muy cerquita de nosotros, pero que no están aquí. Entonces ellos pueden ver este tipo de entidades. Y esa es dentro de la ufología férica una de las explicaciones de por qué la gran cantidad de fenómenos ufológicos tienen como protagonistas a niños o adolescentes, o a gente del campo, también muchos viejitos del campo, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vamos a...? Sí, perdón. Ya se nos está acabando el tiempo, pero mira, te está haciendo Norma Caray, pues ¿cuánto Contreras. llevamos? Ya estamos, ya nos pasamos un poquito, pero bueno, ahorita vamos a darle un cierre ya al tema. Pero mira, te pregunta Norma Contreras, que nos cuente el invitado qué sucede en el cielo. Las estrellas no son estrellas, son luces muy grandes y tienen colores varios. Antes era solo luz brillante, ahora enormes. ¿Qué nos puede comentar? Mire, ahí esas cuestiones, yo la verdad las desconozco. Eso tiene que ver mucho seguramente, con ahorita mucho de lo que se está hablando, de cómo nuestra magnetosfera está teniendo ciertas alteraciones. Porque ya vemos que la magnetosfera, esa luz de esas estrellas, que viene de estrellas que están a muchos millones de años luz, mucho de lo que tiene con rayos cósmicos, pues tienen una afectación en nuestra magnetosfera. Entonces, eso produce diferentes fenómenos, yo creo, a eso se está refiriendo, vamos a decir, fenómenos de descomposición de los colores. O sea, no creo que esté dentro del concepto sería que a ver si la persona que nos lo preguntó nos diera más detalles, ¿no? Porque eso lo veo muy científico, o sea, no lo veo dentro de lo normal. Claro. No lo veo algo dentro del terreno parapsicológico o mágico. Bueno, a ver si Norma Contreras nos puede dar más información. Y Ale Acosta te dice, entonces la llamada ufología férica, entonces le llaman ufología férica porque se dice que estos seres féricos toman ciertas formas y se confunden con extraterrestres, o ya me perdí. Sí, claro, vamos y toman o se hacen pasar por entidades de origen extraterrestre, pero también se hacen pasar por fantasmas, se hacen pasar por apariciones marianas, se hacen pasar por todo los tipos de entes y por diferentes tipos de monstruos dentro de la criptozoología, yetis, Sasquatch, ¿no?
Moon Man, el hombre polilla. No, es que bueno, apenas estamos rascándole poco a poquito a esta cuestión de la ufología férica, ¿no? Que es mucho, mucho más amplio, ¿no? Claro. Apenitas, es un escollito, ¿no? ¿Y qué te parece, Adrián, si a lo mejor dejáramos un programa para una segunda parte y a lo mejor detallar, como tú dices, a lo mejor en casos o en ejemplos que sean muy representativos para nosotros, porque pues el tema se nos va a quedar corto, ¿no? Sí, es como les decía, sí, necesita haber un previo, porque si entra uno de manera de lleno, pues Claro. este tipo está bien loco, ¿no? Sí, pero además era muy importante, ¿no? Porque pues a mucha gente, como decíamos al principio, ¿no? Pues desconoce como que todo este proceso de la parapsicología y de, pues muchas cosas, ¿no? Sobre estos temas fantásticos que pues tienen un, origen muy antiguo, muy, muy antiguo, ¿no? El misterio y todo esto, que es bien importante conocerlo, ¿no? Como tú dices, porque entre más conocemos estos temas, pues menos miedo les tenemos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, no sé si me permites, y ahí Ramón, que también pues está en el estudio, que te invite a una segunda parte para seguir hablando del tema. Claro, Este, claro, claro. y, Estoy y contestando las redes sociales y sí, Adrián, el día que tú gustes ya entramos de lleno a los seres féricos. Relacionados con el fenómeno OVNI, ¿no? Que es Sí, claro. la ufología férica, ¿sí? Sí, 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 Claro, claro. claro, cuando ustedes me digan, miren, Ahí estoy nada listo más lo y coordinas dispuesto. con Fabi, esta es tu casa, Ah, porque muchas está muy gracias. interesante el tema. Sí les gustó? ¿Sí se les Sí, hizo? por supuesto que sí. Ah, bueno, pues ahí más o pues menos así sí, está la onda. pues perfecto. Entonces, pues también a toda la gente que nos vio el día de hoy, quien nos va a ver en diferido, pues lo invitamos a que pues investigue del tema, que pues nos traiga para la segunda parte pues sus preguntas, sus dudas. A lo mejor pues hasta tienen dudas sobre ciertas entidades féricas, pero creo que es muy válido porque además son, pues son representaciones, figuras o seres que mucha gente se identifica con ellas y hasta como las atesora, ¿no? O sea, creo que esto son símbolos que nos siguen en nuestra vida, ¿no? Y a veces nosotros los damos por normales, ¿no? Y a lo mejor su papel es más importante de lo que pensamos. Claro. Pues Adrián, ya nos vamos. ¿Cómo te gustaría despedirte, amigo? Bueno, pues muchas gracias a todos nuestro público, a todas las personas que estuvieron con nosotros. No sé cuánto duró, 1 hora y media más o menos el programa, ¿no? Espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. ¿Puedo invitarlos a mi canal? Claro que Claro. sí, También compártanos en redes sociales. los invito a mi canal, a Biblioteca Fortiana. Es apenas lo acabo de iniciar ahora con la cuarentena. Y también al espacio de la doctora Isabel Muñiz, también muy interesante, ya específico de temas féricos, que se llama Espacio Férico. Por Ok, favor, si nos pueden acompañar, nos pueden seguir también, porque hay muchos de estos temas que ahorita lo vimos muy, general, pues lo sí, desarrollamos con mayor lujo de detalles. Sí, claro. Pues ahí claro que están las sí. redes sociales para las personas que gusten seguir tu trabajo, tus investigaciones y tus publicaciones y ahí estamos a la orden. Ponte de acuerdo con Fabi, Adrián, no seas malo para programar la siguiente sesión. ¿Sí? Bueno, muchas Fabi, ya gracias. nos vamos. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todo el público que estuvo con nosotros. Les recuerdo que este programa se transmite todos los jueves a las 10 de la noche, tiempo Ciudad de México. Y pues bueno, siempre vamos a estar aquí para traerles a ustedes los mejores testimonios sobre el misterio, ufología, parapsicología. Ramón. Pues muchas gracias. Yo nada más les diría que cada vez más lo fantástico es una realidad tangible. Que Dios habite en sus corazones y nos vemos dentro de 8 días. Pasen muy buena semana y cuídense.